Este acuerdo de asociación queda absolutamente rechazado, dijo Julian, con voz monocorde y lo suficientemente alta como para rebotar en las paredes de cristal de la sala de conferencias. No solo lo dijo, levantó el documento. El acuerdo de 30 páginas que yo había pasado 6 meses negociando, el que se suponía que salvaría a nuestra división, lo rasgó por la mitad. El sonido fue seco como un hueso rompiéndose en una habitación silenciosa. No me miró a mí. Miró a la junta directiva alineada a lo largo de la mesa de caoba. Dejó caer las mitades rasgadas sobre la madera pulida, justo enfrente de mí, las páginas extendiéndose en una pila desordenada y derrotada. No necesitamos lastre, les dijo señalando el papel con un dedo bien cuidado. Y ciertamente no necesitamos contratos que nos aten a métodos del viejo mundo. Rechazo esto y francamente deberíamos rechazar a la persona que lo escribió. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie se movió. Yo no me moví. Solo miré el rasgón irregular que atravesaba el texto en negrita de la página del título. Pero antes de contarles lo que sucedió en esa sala, y cuánto tiempo esperé para ese momento exacto de humillación, me encantaría saber desde dónde me están escuchando hoy. Dejen su ciudad o estado en los comentarios. Siempre es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. Soy Jona. Tengo 42 años y tengo la costumbre de alinear mis bolígrafos sobre mi escritorio hasta que están perfectamente paralelos, con exactamente 1 pulgada de espacio entre ellos. Eso me calma. Me da la sensación de que el mundo tiene orden, incluso cuando las personas que lo dirigen se esfuerzan por crear el caos. He trabajado en Sterling and Dodge durante 15 años. Trabajamos con salvamento arquitectónico, materiales recuperados de alta gama. Si un banco histórico en Chicago es demolido, nosotros somos los que entramos para salvar las columnas de mármol, los accesorios de latón y los paneles de roble de 100 años. Es un trabajo sucio, pesado y honesto. Huele a polvo y a aceite de linaza. Me encanta el olor a aceite de linaza, huele a preservación, huele a segundas oportunidades. Durante 12 de esos años dirigí la división de adquisiciones. Yo era el tipo del casco parado bajo la lluvia, negociando con los equipos de demolición, asegurándome de que obtuviéramos las vigas de pino hard pine antes de que fueran arrojadas a una trituradora. Conocía la textura de la buena madera. Sabía el peso del latón real versus la chatarra chapada. Y sabía cómo hablar con la gente. En este negocio un apretón de manos todavía significaba algo, al menos solía significarlo. Luego el fundador, un buen hombre llamado Arthur, sufrió un derrame cerebral. Sobrevivió pero tuvo que dar un paso atrás. La junta trajo a su yerno para que se hiciera cargo de las operaciones diarias, mientras Arthur permanecía como presidente silencioso. El nombre del yerno era Julian. Julian tenía 35 años, pero se comportaba como si tuviera 50 y se diera mucha importancia. No tenía un casco. No creo que tuviera ni un par de jeans. Usaba trajes que brillaban bajo las luces fluorescentes, ajustados en los hombros, y siempre masticaba hielo. Ese era el sonido de la oficina ahora, el crujido, crujido, crujido de Julian masticando hielo de su vaso enorme, mientras miraba hojas de cálculo que no entendía. Desde el primer día que Julian pisó el piso de adquisiciones, nos miró como si fuéramos escombros. No vio el valor en las relaciones que yo había construido. Él vio números. Vio ineficiencias. ¿Por qué le pagamos a este transportista un 3% más que la tarifa de mercado?, me preguntó en nuestra primera reunión. No me ofreció asiento, solo se quedó de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento, crujiendo su hielo. Porque se presenta a las 4 de la mañana los domingos si lo necesitamos, dije, manteniendo mi voz firme. Y porque sabe transportar vidrieras sin que se agrieten. Los transportistas a tarifa de mercado rompen el 20% del inventario. Julian agitó una mano, descartando mis palabras como si fueran moscas zumbando. Consigue un transportista más barato. Tenemos seguro para roturas. Es un juego de números, Jona. Tienes que dejar de pensar como un carpintero y empezar a pensar como un ejecutivo. Ese fue el principio. Durante los siguientes 2 años, Julian desmanteló sistemáticamente todo lo que hacía funcionar a la empresa. Despidió al gerente de almacén veterano, un hombre que podía decirte la procedencia de un bloque de piedra caliza con solo tocarlo,
y lo reemplazó con un software de inventario que constantemente fallaba. Dejó de pagar a nuestros proveedores a tiempo, extendiendo los plazos de 30 días a 90 días, lo que provocó que nuestros mejores socios de demolición dejaran de llamarnos. La calidad de nuestras existencias cayó. Empezamos a recibir quejas. Los arquitectos que habían confiado en nosotros durante una década comenzaron a devolver los envíos porque la madera estaba deformada o la piedra estaba astillada. Intenté luchar contra eso. Escribí memorandos. Le mostré los datos. Alineé mis bolígrafos en mi escritorio, respiré hondo y entré en su oficina para explicarle que estábamos perdiendo nuestra reputación. Eres demasiado emocional, Jonah, me decía Julian, sin levantar la vista de su teléfono. Estás apegado al pasado. La industria está girando. Necesitamos volumen. Necesitamos velocidad. A nadie le importa el alma de la madera. Comenzó a congelarme. Dejó de invitarme a reuniones de estrategia. Trasladó mi oficina de la esquina con vistas al depósito de madera a una pequeña sala sin ventanas cerca del área de descanso. Fue un movimiento mezquino y calculado, diseñado para que renunciara. Quería que me fuera para poder traer a su propio jefe de adquisiciones, probablemente algún chico de la escuela de negocios que trabajaría por la mitad de mi salario y haría 0 preguntas. Pero no renuncié. No podía. Tenía una hija en la universidad y una hipoteca. Sí, pero era más que eso. Amaba este lugar. Yo había construido esta división. No iba a permitir que un hombre que masticaba hielo y usaba trajes brillantes lo quemara hasta los cimientos sin luchar. El punto de inflexión, o lo que pensé que era el punto de inflexión, llegó hace 6 meses. Nos enteramos del proyecto Ayobay. El fideicomiso Ayobay estaba restaurando toda una manzana de casas victorianas en hilera, en el distrito histórico. Era un trabajo masivo. Necesitaban pisos, puertas, repisas y herrajes precisos para la época. Era un contrato multimillonario, del tipo que podría asegurar nuestros ingresos durante los próximos 3 años. También era el tipo de trabajo que requería confianza. El fideicomiso Ayobay no contrataba proveedores, contrataba socios. Julian lo deseaba con locura. Necesitaba una victoria. La Junta estaba empezando a hacer preguntas sobre la caída de las ganancias y la alta tasa de rotación. Julian necesitaba un gran número llamativo para poner en el informe trimestral. Intentó presentarse él mismo. Fue a almorzar con la directora de Ayobay, una mujer inteligente y directa llamada Sara. Por lo que escuché, el almuerzo duró 45 minutos y terminó con Sara mirando su reloj y declinando cortésmente el postre. Julian regresó a la oficina con la cara roja y dando portazos. Había intentado deslumbrarla con proyecciones y escala, pero Sara quería hablar de patrones de beta y tiempos de curado. Julian no sabía la diferencia entre el roble blanco y el roble rojo. Una semana después, Julian me llamó a su oficina. Parecía cansado. Tenía ojeras, pero la arrogancia seguía allí, dura como el granito. Necesito que te encargues del trabajo pesado en el acuerdo Ayobay, dijo, arrojando una carpeta sobre el borde de su escritorio. No me la entregó, me hizo caminar y recogerla. Están atascados en el pasado. Quieren especificaciones técnicas. Ve a reunirte con ellos. Consigue que aprueben las especificaciones, pero yo me encargo del precio final y la firma. Tú eres solo el mecánico. Puedo hacerlo, dije. Y Jonah se inclinó hacia adelante. El cuero de su silla crujió. No pienses que esto te hace indispensable. Estás arreglando un problema, eso es todo. Si no consigues esto, vamos a tener que hacer algunos cambios estructurales en el personal. Y creo que sabes quién está a la cabeza de esa lista. Tomé el archivo. Volví a mi oficina sin ventanas, alineé mis bolígrafos y luego me puse a trabajar. Durante los siguientes 5 meses, viví y respiré el proyecto Ayobay. Me reuní con Sara 2 o 3 veces por semana. No nos reunimos en salas de juntas, nos reunimos en el depósito de salvamento. La acompañé por los pasillos de madera recuperada. Le mostré las pilas de pino hard pine que habíamos estado sazonando durante 5 años. La dejé oler el aceite de linaza y el cedro. Le mostré cómo limpiábamos los herrajes de latón a mano,
no con productos químicos agresivos que despojaban la pátina. Sara era dura. Hizo preguntas difíciles sobre nuestra cadena de suministro, sobre nuestro abastecimiento ético, sobre nuestras garantías de entrega. Respondí a cada una con la verdad. Cuando no teníamos una respuesta, le dije que la encontraría. No intenté venderle, solo le mostré que entendía la misión. Usted no es como su jefe, me dijo una tarde mientras estábamos parados en el polvo del almacén, mirando una pila de puertas antiguas. Julian tiene su propia forma de hacer las cosas, dije con cuidado. Es un tiburón, dijo ella, deslizando la mano sobre la madera rugosa de un marco de puerta. Los tiburones son buenos para comer, Jonah. No son buenos para construir. Construimos una relación. Lentamente el fideicomiso Ayovay comenzó a confiar en mí. Ya no le estaban comprando a Sterling & Oates, le estaban comprando a Jonah. Redacté el contrato yo mismo. Era complejo. Implicaba garantías de abastecimiento, puntos de referencia de control de calidad y un cronograma específico que requería precisión absoluta. Era un acuerdo de exclusividad de 3 años. Significaba que nos comprarían todo, siempre que cumpliéramos con los estándares que yo había esbozado. Fue el trato perfecto. Protegía a la empresa. Garantizaba trabajo para el equipo del almacén. Era justo. Terminé el borrador final un martes. Lo imprimí, un documento grueso y sustancial. Lo sujeté con un clip simple. Sentí una sensación de orgullo que no había sentido en años. Lo había logrado. Había salvado la división. Y tal vez, solo tal vez, le había demostrado a la Junta que la forma de Julian no era la única. Puse el contrato en el escritorio de Julian el miércoles por la mañana. ¿Es esto?, preguntó sin levantar la vista de su portátil. Ese es el acuerdo final, dije. Sara está lista para firmar. La Junta solo necesita aprobar nuestra parte y usted necesita refrendar. Bien, dijo. Lo leeré. Él no lo leyó. Yo sabía que no lo hizo. Revisé su calendario. Salió a jugar al golf el miércoles por la tarde. El jueves estuvo en reuniones con sus consultores de eficiencia. El viernes por la mañana era la reunión de la Junta, donde tendría lugar la votación. Esa mañana de viernes, el aire en la oficina se sentía pesado. Estaba lloviendo, una llovizna fría y gris que surcaba las ventanas. Llegué a las 7 de la mañana. Revisé el inventario por última vez. Caminé por el almacén, asintiendo a los muchachos. Parecían preocupados. Todos sabían que si el trato a Ayovay fracasaba, vendrían los despidos. ¿Va a suceder, Jonah?, me preguntó uno de los conductores de montacargas. Hice mi parte, le dije. El resto depende de ellos. La reunión de la Junta estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9:50, la asistente de Julian, una joven nerviosa llamada Chloe, vino a mi oficina. «¿Quiere que estés en la sala?», susurró. Parecía pálida. ¿En la sala de juntas?, pregunté. Por lo general, no me invitaban. Sí, dijo. Dijo que quiere que estés allí para explicar las limitaciones técnicas a la Junta. Esa frase me preocupó, limitaciones técnicas. No había ninguna, las había resuelto todas. Agarré mi cuaderno, me aseguré de que mi bolígrafo estuviera en mi bolsillo. Caminé por el largo pasillo hasta el ala ejecutiva. La alfombra cambió de bucles industriales grises a lujoso azul marino. El aire olía diferente allí, a productos de limpieza y café rancio, no había aserrín. Entré en la sala de juntas. La mesa era enorme, un óvalo de madera de cerezo oscuro. Arthur, el presidente, estaba allí. Estaba sentado a la cabecera de la mesa. Parecía frágil, ligeramente encorvado en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. Había sufrido un segundo derrame menor hacía unos meses y rara vez hablaba ahora. Sus ojos estaban abiertos pero parecían llorosos y distantes. Me rompió el corazón verlo así. Él había construido esta empresa con sus propias manos y ahora era solo una figura decorativa, viendo a su yerno desmantelarla. Los otros 6 miembros de la Junta estaban allí, mirando sus tabletas, y Julian estaba de pie en la parte delantera de la sala, cerca de una pantalla de proyección.
Ah, Jonah, dijo Julian. Sonrió. No era una sonrisa agradable, era la sonrisa que da un depredador antes de morder. Entra. Ponte ahí. Señaló un lugar contra la pared, lejos de la mesa, como si yo fuera un sirviente. Caminé y me paré con las manos entrelazadas a la espalda. Sentí la piedra en mi bolsillo, un pequeño trozo pulido de roca de río que guardaba para el estrés. Froté mi pulgar sobre la superficie lisa. He estado revisando la propuesta que Jonah preparó para el fideicomiso Ayovay, anunció Julian a la sala. Recogió el documento de la mesa. ¿Fue mi borrador?, preguntó uno de los miembros de la junta, un hombre llamado Sterling, sin relación con el fundador, solo una coincidencia. Es un contrato importante, Julian. Necesitamos estos ingresos. Necesitamos ingresos, sí, concedió Julian. Pero no necesitamos grilletes. Se giró para mirarme con los ojos mortalmente fríos. Jonah ha pasado 6 meses negociando un trato que regala la granja. Leí la letra pequeña anoche. Estaba mintiendo. No lo había leído. O si lo hizo, no lo entendió. Ha aceptado estándares de calidad que son imposibles de cumplir sin duplicar nuestros costos de mano de obra, dijo Julian, con la voz subiendo de tono. Ha aceptado penalizaciones por entrega tardía que nos llevarían a la bancarrota. Ha priorizado la artesanía sobre la rentabilidad. Di un paso adelante. Señor, eso no es exacto. La estructura de precios tiene en cuenta la mano de obra extra. El margen es en realidad un 3% más alto que nuestro estándar, porque están pagando una prima por la garantía. Todo está en la sección 4. La cara de Julian se tensó. Odiaba que lo corrigieran. Sé lo que hay en la sección 4, Jonah. Yo soy el que tiene que firmar los cheques. Tú eres solo el que juega con bloques de madera. Se volvió hacia la junta. Este contrato crea una asociación donde nosotros somos los sirvientes. Bloquea nuestro inventario durante 3 años para un solo cliente. Nos impide girar hacia los nuevos materiales de importación de menor costo que he estado buscando en el extranjero. Es un callejón sin salida estratégico. Hizo una pausa para causar efecto. Miró a Arthur, el presidente, que miraba fijamente la mesa. Luego miró al resto de la junta. Este equipo de liderazgo se trata del futuro, dijo Julian. Y esto, levantó el documento. Esto es el pasado. Fue entonces cuando lo hizo. Este acuerdo de asociación queda absolutamente rechazado, dijo. Agarró la gruesa pila de papel con ambas manos. Era papel grueso, difícil de rasgar, pero le puso todo su empeño. Lo rasgó. Rip. El sonido fue violento. Rompió la línea de la firma, los términos, los 6 meses de mi vida que había vertido en esas páginas. Arrojó los pedazos sobre la mesa. Se deslizaron sobre la superficie pulida, una mitad deteniéndose a solo pulgadas de la mano de Arthur. No voy a firmar esto, declaró Julian. Voy a llamar al fideicomiso Ayovay esta tarde y les diré que, si quieren hacer negocios con Sterling and Oates, lo hacen en mis términos, o pueden ir a buscar algún depósito de salvamento en el basurero. Se volvió hacia mí. Y Jonah, tú que pareces incapaz de entender la dirección de esta empresa, creo que es hora de que separemos caminos. Empaca tu escritorio. Estás despedido. El silencio que siguió fue absoluto. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Sentí que el calor me subía por el cuello. Miré el papel rasgado. Miré la cara engreída y triunfante de Julian. Él había planeado esto. Quería una ejecución pública. Quería mostrarle a la junta que él era el alfa, que podía tomar las decisiones difíciles de cortar el lastre. Tomé aire. Froté la piedra en mi bolsillo por última vez. No grité, no supliqué, no lloré. Estás cometiendo un error, Julian, dije en voz baja. El único error fue mantenerte tanto tiempo, se burló. Seguridad te escoltará fuera. Asentí lentamente. Me di la vuelta para irme. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta. Espera. La voz era áspera, débil, pero cortó la sala como una hoja de sierra. No era Julian. Todos se giraron.
Arthur, el presidente, se estaba empujando hacia arriba. Sus manos, temblando con temblores, se aferraban al borde de la mesa de caoba. Ya no estaba mirando la mesa, estaba mirando a Julian. Y sus ojos no estaban llorosos ni distantes, estaban afilados, estaban ardiendo. Arthur, dijo Julian, su voz flaqueando ligeramente. Arthur, siéntate. No tienes que preocuparte por esto. Yo me encargué. No te encargaste de nada, jadeó Arthur. Se puso de pie por completo. Fue una lucha, pero lo hizo. Señaló con un dedo tembloroso el contrato rasgado sobre la mesa. Ese era el contrato a Jobai. Fue un maltrato, Arthur, dijo Julian rápidamente, adoptando su tono tranquilizador. Jonah negoció un maltrato. Estoy protegiendo a la empresa. Arthur lo ignoró. Me miró a mí. Jonah, dijo. ¿Sarah Ayobay aceptó esos términos? Sí, señor, dije deteniéndome en la puerta. Estaba lista para firmar hoy. Arthur volvió a mirar a Julian. Acabas de romper el contrato a Ayobay. Lo hice, dijo Julian, tratando de recuperar su postura. Para mostrar fuerza. Tonto, dijo Arthur. La palabra quedó suspendida en el aire. Disculpe, Julian se puso rígido. No solo rompiste un contrato, dijo Arthur, su voz ganando una sorprendente cantidad de fuerza. Lo único que hiciste fue destrozar lo único que impedía que el banco ejecutara la hipoteca de este edificio. Julian se rió nerviosamente. ¿De qué estás hablando? Los estados financieros están. Los estados financieros están falsificados, espetó Arthur. He estado mirando. Puede que esté enfermo, pero no estoy ciego. Nos has apalancado al máximo para pagar a tus consultores y tu nueva oficina. El banco nos dio hasta fin de mes para mostrar un flujo de ingresos garantizado de al menos $2 millones, o cobrarán los préstamos. Señaló el papel triturado. Ese contrato era la garantía. La sala se enfrió. Los otros miembros de la junta comenzaron a mover papeles, mirándose con los ojos muy abiertos. El rostro de Julian se puso pálido. Yo no sabía eso. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no escuchas?, gritó Arthur, golpeando la mano contra la mesa. No preguntas, solo hablas. Arthur tomó una respiración irregular. Me miró de nuevo. Jonah, ¿podemos arreglar esto? ¿Puedes llamar a Sarah? ¿Puedes conseguir que imprima otra copia? Miré a Arthur. Sentí una inmensa tristeza por él. Era un buen hombre, pero había esperado demasiado. Puedo llamarla, dije con calma. Pero Sarah no firmará ahora. ¿Por qué no?, exigió Julian. Simplemente le diremos que fue un error administrativo. Lo solucionaremos. Ella no firmará, repetí. Porque ella no solo aceptó los términos, Julian aceptó al equipo. Di un paso atrás hacia la sala. Cuando estábamos negociando, dije con voz firme. Sarah me hizo una pregunta. Me preguntó qué garantía tenía de que la calidad se mantendría si cambiaba la gerencia. Ella sabía sobre la rotación. Sabía sobre el despido del personal del almacén. Julian entrecerró los ojos. Así que continué. Le dije la verdad. Le dije que mientras yo supervisara las adquisiciones, la madera sería buena. Le dije que mi reputación estaba en juego. Y preguntó Arthur, inclinándose hacia adelante. Y ella agregó una cláusula, dije. Estaba en la página 22, la página que acabas de rasgar por la mitad, Julian. Señalé los escombros sobre la mesa. Se llama una cláusula de hombre clave, expliqué. Establece que el contrato es válido solo mientras Jonah Thorne sea el líder del proyecto. Si soy despedido o removido del proyecto, el contrato queda anulado inmediatamente. Y hay una penalización. La boca de Julian se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Qué penalización?, preguntó Sterling, el miembro de la junta. Si el contrato es anulado debido a la remoción del hombre clave, dije. Sterling Oates es responsable de una tarifa de cancelación para cubrir su tiempo y la demora en su proyecto. ¿Cuánto?, susurró Julian.
$200.000, dije. Pagaderos dentro de 7 días. El silencio ahora era lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Julian miró el papel rasgado. Me miró. Miró a la junta. Estás despedido, había dicho hacía 2 minutos. Así que, dije mirando mi reloj, un simple reloj analógico con una correa de cuero. Creo que ya no soy un empleado aquí, lo que significa que no tienen un contrato. Tienen una deuda de $200.000 y tienen un banco a punto de ejecutar la hipoteca. Recontrátalo, gritó Sterling, poniéndose de pie. Julian, recontrátalo ahora mismo. Pide disculpas. Julian parecía que iba a vomitar. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de pánico y odio. Jonah, mira. Fui precipitado. Podemos arreglar esto. No estás despedido, ¿de acuerdo? No estás despedido. Pegaremos esto. Llamaremos a Sarah juntos. Lo miré. Miré al hombre que se había burlado de mi trabajo, que había despedido a mis amigos, que había tratado la historia de esta empresa como basura. Me temo que no es tan simple, dije. ¿Por qué no?, suplicó Julian. Te estoy ofreciendo tu trabajo de vuelta. Te daré un aumento. ¿Por qué?, dije metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sacando un trozo de papel doblado. No era un contrato, era una carta. Acepté un nuevo puesto esta mañana. ¿Qué?, susurró Arthur. Sabía que esto sucedería, dije. Tal vez no hoy, tal vez no así, pero sabía que intentarías eliminarme, Julian. Así que ayer, cuando terminé el contrato, también terminé esto. Coloqué mi carta de renuncia sobre la mesa, justo al lado del contrato rasgado. No quería usarla, dije. Quería salvar este lugar, pero acabas de tomar la decisión por mí. No puedes irte, siseó Julian. No puedes. Si te vas, lo perdemos todo. Ya lo perdiste, dije. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas. Caminé por el lujoso pasillo, de vuelta a la alfombra industrial, de vuelta a mi oficina sin ventanas. Podía escuchar gritos detrás de mí. Podía escuchar la voz de Julian subiendo en pánico y la voz de Arthur regañándolo. Fui a mi escritorio. Recogí mi caja de bolígrafos. Recogí mi piedra. Los puse en mi bolso. Salí al estacionamiento. La lluvia se sintió bien. Se sintió limpia. Pero la historia no termina ahí. Verán, Julian pensó que podía arreglar esto. Pensó que podía intimidar a Sarah Ayobay. Pensó que podía amenazarme. No se dio cuenta de que en el mundo del salvamento arquitectónico, no solo se derriban las cosas. Tienes que saber qué hay debajo. Y lo que estaba debajo estaba a punto de pudrir toda la base de su vida. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento durante 20 minutos. La lluvia caía con más fuerza ahora, tamborileando un ritmo frenético en el techo de mi cabina. Era una vieja Ford F-100, del tipo con asientos de tela que huelen permanentemente a café rancio y a serrín. Era un espacio seguro, un espacio tranquilo. Mi teléfono estaba vibrando en el asiento del pasajero. Zumbó contra la tela, se detuvo y luego zumbó de nuevo inmediatamente. Julian, Julian, Julian. No contesté. Vi el agua correr por el parabrisas, difuminando la vista del edificio Sterling & Oates. Parecía una fortaleza gris desde aquí. Vi las luces de la sala de conferencias en el tercer piso. Podía imaginar el caos dentro, Julian gritándole a su asistente Sterling, el miembro de la junta paseándose, Arthur, el presidente probablemente siendo sacado por su enfermera, con el corazón roto por la empresa que construyó. Alargué la mano para tomar el teléfono, no para contestar, sino para apagarlo. Justo cuando lo hacía, un mensaje de texto apareció en la pantalla: pagarás por esto. Llamo a asuntos legales. Apagué el teléfono. La pantalla se puso negra. El silencio dentro de la camioneta era pesado. Mis manos temblaban un poco. Era la caída de la adrenalina. Puse mis manos en el volante a las 10 y a las 2. Tomé aire, lo contuve durante 4 segundos y exhalé. Miré el tablero. Tenía un pequeño perro de cabeza móvil allí, un regalo de mi hija.
Estaba ligeramente torcido. Extendí la mano y lo ajusté hasta que estuvo perfectamente centrado, mirando hacia adelante. Luego puse la camioneta en marcha y me alejé. No fui a casa. No podía ir a casa todavía. Si iba a casa me sentaría en mi sofá, miraría la pared y dejaría que el miedo se colara. Y el miedo estaba esperando. Créanme, acababa de renunciar a un salario de 6 cifras, seguro médico y 15 años de antigüedad. Tenía una hipoteca. Tenía pagos de matrícula. La bravuconería de la sala de juntas se había ido, reemplazada por las frías y duras matemáticas de la supervivencia. Conduje hasta el sitio de construcción Ayovay. Estaba en el lado este de la ciudad, una manzana de casas victorianas que actualmente parecían un esqueleto. Los andamios envolvían las fachadas de ladrillo como vendajes. El sitio estaba activo, incluso bajo la lluvia. Podía escuchar el agudo zumbido de las sierras circulares y el fuerte golpe de los contenedores de basura siendo cargados. Estacioné y caminé hacia la caravana del sitio. Mis botas se hundieron en el barro. El barro aquí era diferente al del depósito de salvamento. Estaba lleno de arcilla y polvo de ladrillo, rojo y pegajoso. Llamé a la puerta de metal y la abrí. Sara Ayovay estaba sentada en una mesa plegable cubierta de planos. Llevaba un chaleco de alta visibilidad sobre un suéter de lana. Levantó la vista con sus gafas posadas en la punta de la nariz. «Llegas temprano», dijo. No parecía sorprendida. «¿Lo sabías?», pregunté sacudiéndome la lluvia de la chaqueta. Recibí una llamada de un hombre muy frenético llamado Julian hace unos 10 minutos, dijo. Se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. Sonaba como si estuviera hiperventilando. Me dijo que había habido un malentendido con el personal y que él supervisaría personalmente nuestra cuenta a partir de ahora. ¿Qué le dijiste? Le dije que no hago negocios con extraños, dijo Sara. Y colgué. Se reclinó en su silla. Así que, ¿realmente lo hizo? ¿Te despidió? Yo dije que renuncié primero, dije. Pero sí, el puente está quemado y el contrato es nulo. Lo siento, Sara. Sé que necesitabas asegurar esos materiales para el viernes. Sara me miró. Era una mujer que medía a las personas de la misma manera que yo medía la madera, por su densidad, por cómo manejaban la presión. Jonah, dijo. ¿Recuerdas por qué contraté a Sterling and Oates? Porque tenemos el mejor inventario del estado, dije automáticamente. No, corrigió. Porque tú sabes dónde está el inventario. Recorrí ese almacén, es un laberinto. Julian no sabe distinguir una cornisa de un canecillo. Si no estás allí, ese inventario es solo un montón de chatarra cara. Abrió un cajón en el archivador junto a ella y sacó un casco. Me lo arrojó. No estaba bromeando sobre la oferta de trabajo, Jonah, pero debemos ser claros sobre lo que es. No te estoy contratando como proveedor. Te estoy contratando como consultor, director de adquisición de materiales para el fideicomiso Ayovay. Trabajas para mí ahora directamente. Atrapé el casco. Se sintió ligero en mis manos. Julian me va a demandar, dije. Si empiezo a trabajar para ti inmediatamente, alegará que robé al cliente. Alegará que violé una cláusula de no competencia. Que demande, dijo Sara, entrecerrando los ojos. Mis abogados se comen a tipos como Julian para el desayuno. Pero tienes razón. Necesitamos ser cuidadosos. No puedes abastecerte de Sterling and Oates. Necesitamos encontrar un nuevo proveedor. No hay uno, dije. No con ese volumen. No con esa calidad. Sterling tiene acaparado el mercado de salvamento local. Si no los usamos, tenemos que importar de Europa, y eso arruina tu presupuesto y tu cronograma. Sara golpeó su bolígrafo sobre la mesa. Tac, tac, tac. Entonces, estamos atascados. No necesariamente, dije. La idea se estaba formando en el fondo de mi mente vaga y peligrosa. Julian tiene el inventario, pero no lo quiere. Quiere efectivo. Está en problemas con el banco. Necesita liquidar. Así que, dije. Va a entrar en pánico. Va a intentar convertir esa madera en dinero lo más rápido posible.
Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Salí de la caravana una hora más tarde sintiéndome firme. Tenía una dirección. Ya no era solo un hombre desempleado, era un hombre con una misión. Pero subestimé lo rápido que se movería Julian. Cuando llegué a casa esa noche, había un sedán negro estacionado en mi entrada. Un hombre con un traje barato estaba apoyado en el capó. Fumaba un cigarrillo, lo tiró y lo aplastó bajo su talón cuando llegué. «¿Jonah Thorne?», preguntó. «¿Quién eres?», salí de mi camioneta, manteniendo la puerta entre nosotros. «Mensajero», gruñó. Me empujó un grueso sobre de papel manila. «Ha sido notificado». Se subió a su coche y se fue antes de que yo pudiera siquiera mirar la dirección del remitente, pero no necesitaba mirar. Sabía de dónde venía. Entré a mi casa. Era un pequeño bungalow artesanal que yo mismo había restaurado. Los pisos eran de roble aserrado en cuartos, salvado de una escuela en 1920. Me quité las botas y las alineé en el felpudo, bota izquierda, bota derecha, perfectamente paralelas. Fui a la mesa de la cocina, moví el frutero al centro exacto y abrí el sobre. No era solo una demanda, era una declaración de guerra. Demandante: Sterling and Oates Holdings LLC. Demandado: Jonah Thorne. Cargos: incumplimiento del deber fiduciario, interferencia torticera con las relaciones comerciales, robo de secretos comerciales, negligencia grave. Me estaba demandando por $5 millones. Me reí. Fue un sonido seco y hueco. $5 millones. Yo no tenía $5.000 en efectivo líquido. Pero leyendo más, vi el verdadero puñal. Había presentado un interdicto de emergencia. Congelaba mi capacidad de contactar a cualquiera de los clientes actuales o anteriores de Sterling and Oates. Nombraba específicamente al fideicomiso Ayovay. Si hablaba con Sara, estaba en desacato. Si trabajaba para ella, estaba en desacato. Julian no solo me estaba despidiendo, me estaba bloqueando. Sabía que no podía ganarme en calidad, así que estaba usando la ley para matarme de hambre. Quería que volviera arrastrándome o que fuera destruido. Me serví un vaso de agua. Observé cómo las burbujas subían a la superficie. Mi teléfono sonó. Lo había vuelto a encender. Era un número que no reconocía. «Hola, Jonah». La voz era un susurro áspera, chirriante. «Arthur», pregunté. «No digas mi nombre», susurró el presidente. Él está escuchando. Monitorea las líneas de la compañía. «Estoy en un teléfono desechable, Arthur». Me demandó, dije. Me entregó papeles esta noche. Lo sé, dijo Arthur. Estaba presumiendo de eso. Está aterrorizado, Jonah. Está aterrorizado porque el banco llamó. Le dieron 10 días. 10 días para recaudar $2 millones en efectivo o se quedan con las llaves. 10 días. Es imposible, dije, mirando el calendario de la cocina. No puede generar tantos ingresos en 10 días. No está tratando de generar ingresos, dijo Arthur. Está liquidando. Anunció una gran subasta de almacén para el próximo sábado. Contrató a un subastador. Está poniendo todo en la lista: el pino hard pine, el mármol, las antigüedades arquitectónicas, todo lo que hemos salvado durante 20 años. Mi estómago se revolvió. No puede subastar esas cosas. Necesita ser intermediado. Necesita venderse a los compradores correctos. Si lo subasta, obtendrá centavos por dólar. No le importa, jadeó Arthur. Solo necesita el efectivo rápido. Va a vender 100 años de historia a precio de leña, solo para cubrir su propia mala gestión. Cerré los ojos. Podía ver el almacén en mi mente, el olor a cedro, las pilas de puertas antiguas, cada una única. Julian iba a dejar que la gente entrara y lo revisara como buitres. Jonah, dijo Arthur. Tienes que detenerlo. No puedo, dije. Tengo un interdicto. No puedo poner un pie en la propiedad. No puedo hablar con los clientes. Si me presento, me arrestará. No tienes que presentarte como empleado, dijo Arthur.
Es una subasta pública, Jonah. Cualquiera puede asistir, incluso tú. No tengo el dinero para comprar nada a Arthur. No puedo salvar el inventario. No necesitas dinero, dijo Arthur. Su voz bajó volviéndose intensa. Necesitas la verdad. Escúchame con atención. En mi oficina, la vieja oficina detrás del retrato de la fundición original, hay una caja fuerte. Conozco la caja fuerte, dije. Julian hizo que la abrieran la primera semana que llegó. Está vacía. El compartimento principal está vacío, dijo Arthur. Pero hay un doble fondo. Julian nunca mira más allá de la superficie. Lo sabes. Apreté el teléfono más fuerte. ¿Qué hay en el doble fondo? El libro mayor azul, dijo Arthur. Me congelé. El libro mayor azul era un mito. Los muchachos del almacén solían bromear al respecto. Se rumoreaba que era el catálogo personal de Arthur de cada artículo que había entrado en el almacén, su verdadera procedencia, su valor de tasación y, lo más importante, de dónde venía. ¿Existe?, pregunté. Existe, dijo Arthur. Y prueba que el inventario que Julian está vendiendo como salvamento genérico es en realidad material patrimonial protegido. Algunos de esos artículos, Jonah, algunos de esos artículos tienen embargos sobre ellos. Los tenemos en fideicomiso para sociedades históricas. No somos dueños de ellos directamente, solo los almacenamos. Si vende artículos que no poseemos. Es fraude, dijo Arthur. Fraude federal. Pero nadie sabe que esos artículos están restringidos excepto yo. Y no puedo llegar allí. Los registros digitales fueron borrados cuando Julian cambió los sistemas. El libro mayor azul es la única prueba. Si puedo conseguir ese libro, dije. Puedo probar que la subasta es ilegal. Sí, dijo Arthur. Pero tienes que conseguirlo antes de que comience la subasta o durante ella. Una vez que esos artículos se venden, la evidencia desaparece. Tendrá seguridad por todas partes, dije. Estará atento a mí. Entonces no te dejes ver, dijo Arthur. Conoces ese edificio mejor que el arquitecto que lo diseñó. Pasaste 12 años caminando por las pasarelas. Arthur, dije. Esto es robo. Es recuperación, corrigió Arthur. Salva mi empresa, Jonah. Por favor. La línea se cortó. Puse el teléfono sobre la mesa. Lo alineé con el sobre paralelo. Me quedé allí durante mucho tiempo. La lluvia seguía golpeando el techo. Pensé en el interdicto. Pensé en la demanda de $5 millones. Pensé en la sonrisa de Julian cuando rompió mi contrato. Pensó que me había despojado de todo. Pensó que al quitarme mi título, mi oficina y mi salario, me había vuelto impotente. Pero había olvidado una cosa, yo no era un traje. Yo era un trabajador. Sabía cómo se construían las cosas y sabía cómo desarmarlas. A la mañana siguiente no llamé a un abogado. Llamé a Ben. Ben era el conductor de montacargas que Julian aún no había despedido, principalmente porque Ben era el único que sabía cómo operar el montacargas diésel antiguo que podía manejar las vigas más pesadas. Ben era leal. Ben también tenía una hipoteca por lo que mantuvo la cabeza baja, pero odiaba a Julian con una tranquila e intensa intensidad ardiente. Nos reunimos en un restaurante a 3 ciudades de distancia, lejos de miradas indiscretas. Ben parecía cansado. Tenía aserrín en las cejas. Es un manicomio, Jonah, dijo Ben, mojando su tostada en su café. Tiene un equipo de temporales que viene mañana a etiquetar todo. Están pegando pegatinas en repisas del siglo XVIII como si estuvieran vendiendo cortadoras de césped usadas. Está tasando el pino hard pine a $2 el pie. $2. Esa madera vale 12, dije en voz baja. Lo sé, dijo Ben. Me enferma. Tiene la subasta programada para el sábado al mediodía. Ha invitado a todos los liquidadores y carroñeros del área triestatal. ¿Seguridad?, pregunté. Pesada, dijo Ben. Contrató seguridad privada. 2 tipos en la puerta, 2 deambulando por el piso, y les dijo específicamente que te vigilaran. Puso tu foto en la garita del guardia.
Jonah, no entres. Necesito entrar en la oficina de Arthur, dije. Ben negó con la cabeza. Imposible. La oficina de Arthur está cerrada con llave. Julian tiene la única llave y el pasillo tiene una cámara ahora. No hay cámara en el conducto de ventilación sobre la sala de molduras, dije. Ben se detuvo. Me miró con la tostada a medio camino de su boca. ¿Estás loco? Ese conducto no se ha abierto desde los 90. Yo lo limpié yo mismo en 2010, dije. Corre justo sobre el ala ejecutiva. Ventila en el techo cerca de la torre de enfriamiento. ¿Quieres arrastrarte por los conductos?, susurró Ben. Mide 6 pies y 2 pulgadas, Jonah. Yo quepo, dije. Pero necesito que desbloquees la escotilla de acceso al techo. Está oxidada. Necesitas subir allí y engrasarla. ¿Puedes hacer eso? Ben miró su café. Agitó el líquido oscuro. Estaba arriesgando su trabajo. Estaba arriesgando su sustento. Me llamó mano de obra no cualificada ayer, dijo Ben en voz baja. Les dijo a los consultores que el personal del almacén eran engranajes reemplazables. Ben me miró. Engrasaré la escotilla. ¿Cuándo vas a entrar? El sábado, dije. Durante la subasta. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no por la noche? Porque, dije. No solo quiero robar el libro, Ben. Necesito usarlo. Necesito una audiencia. Si tomo el libro por la noche, él simplemente alegará que lo falsifiqué. Pero si lo muestro frente a los compradores, frente a los representantes del banco. El presidente va a estar allí. Arthur no puede venir, dije. Pero el banco tendrá observadores allí para asegurar que las ganancias vayan a ellos. Si puedo probar que la venta es fraudulenta frente al banco, la subasta se detiene, el inventario se congela y Julian está acabado. ¿Y si te atrapan? Entonces voy a la cárcel, dije. Y Julian gana. La semana pasó en un borrón de ansiedad. Pasé mis días en la biblioteca, investigando los códigos legales para la conversión de propiedad fiduciaria. Pasé mis noches mirando el techo, reproduciendo el diseño del sistema de ventilación en mi mente. Gira a la izquierda en la entrada, recto durante 20 pies, déjate caer en el armario mecánico junto a la oficina de Arthur. Practiqué contener la respiración. Practiqué moverme en silencio. Me sentí como un criminal. Tal vez lo era. Pero cada vez que sentía una punzada de duda, recordaba el sonido de ese contrato rompiéndose. Recordaba la falta de respeto. No solo hacia mí sino hacia el trabajo o hacia la historia. La mañana del sábado llegó fría y brillante. La lluvia había cesado, dejando el mundo limpio y fregado. Me vestí con cuidado, jeans oscuros, camisa de trabajo negra, botas con punta de acero. Puse mi piedra en el bolsillo. Revisé mis bolígrafos. Los dejé en casa. No necesitaba bolígrafos hoy, necesitaba una linterna y un destornillador. Estacioné mi camioneta a 1 milla de distancia en un estacionamiento de un centro comercial. Caminé el resto del camino, atravesando el bosque que bordeaba el depósito de madera. Podía escuchar la subasta antes de verla. La voz amplificada del subastador retumbaba por el sistema de megafonía. Oigo 500. 500 por el lote de la Tom Vintage. 500 a la 1. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Llegué a la cerca trasera. La alambrada estaba cortada en la esquina, un agujero que nunca habíamos reparado porque los ciervos lo usaban. Me deslicé. Rodeé el borde de las pilas de madera, manteniéndome en las sombras. El patio principal estaba lleno. Había cientos de personas, camionetas, remolques, plataformas, hombres con camisas de franela examinando la madera, desarrolladores urbanos con abrigos elegantes buscando gangas. ¿Y Julian? Lo vi de pie en una plataforma elevada cerca del muelle de carga. Llevaba un traje nuevo de color gris claro. Sostenía un micrófono, radiante. Parecía un rey inspeccionando su reino. Estaba crujiendo hielo de un vaso. Podía ver el movimiento de su mandíbula a 50 yardas de distancia.
No tenía idea de que el suelo debajo de él estaba a punto de abrirse. Di la vuelta a la parte trasera del edificio principal. La escalera de incendios. Estaba oxidada pero sólida. Subí peldaño a peldaño, el metal frío mordiéndome las palmas. Llegué al techo. Era plano, cubierto de grava. Me agaché moviéndome hacia la torre de enfriamiento. Allí estaba la escotilla. Extendí la mano hacia la manija. Si Ben se había acobardado, si todavía estaba oxidada, esto se acababa. Agarré la rueda de hierro. Giré. Se movió, suave como la seda. Había sido engrasada con lubricante industrial pesado. Gracias, Ben. Abrí la escotilla y miré hacia la oscuridad. El olor a polvo y aire viejo me golpeó. Era el olor de los pulmones del edificio. Me bajé. Me arrastré. Estaba apretado. Los tornillos de metal del conducto enganchaban mi ropa. Hacía calor. Podía escuchar la voz del subastador vibrando a través de las paredes de metal, un zumbido amortiguado. Vendido al caballero del sombrero rojo. Siguiente artículo. Conté los giros. Izquierda, recto, derecha. Llegué a la rejilla que daba a la oficina de Arthur. Miré a través de las lamas. La oficina estaba oscura, vacía. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas. Usé mi destornillador para deshacer las esquinas de la rejilla. 1, 2, 3, 4. Bajé la rejilla sobre la alfombra. Luego me dejé caer. Aterricé en silencio. Estaba dentro. Me levanté y escaneé la habitación. Estaba exactamente como Arthur la había dejado, excepto por el polvo, el escritorio masivo, las pinturas al óleo. Y allí, detrás del retrato de la fundición original, la caja fuerte en la pared. Caminé. Moví la pintura. La puerta de la caja fuerte estaba entreabierta, la cerradura perforada, tal como dijo Arthur. La abrí. El compartimento principal estaba vacío. Pasé mi mano a lo largo de la placa de metal inferior. Se sentía sólida. Presioné las esquinas. Nada. Pánico. ¿Lo había imaginado Arthur? ¿Le estaba fallando la memoria? Julian nunca mira más allá de la superficie, había dicho. Miré más de cerca. Había un pequeño borde de metal cerca de la bisagra. No un botón, un deslizador. Empujé el deslizador hacia la izquierda. ¡Clic! La placa inferior se levantó. Mi corazón se detuvo. Yaciendo en el hueco envuelto en tela encerada, había un libro. Era grueso, encuadernado en cuero azul. El lomo estaba agrietado por la edad. El libro mayor azul. Lo saqué. Era pesado. Lo abrí. Página 1, 1890. Vigas de roble blanco procedentes de la Catedral de San Judas. Procedencia verificada. Restricción, fideicomiso histórico. Embargo. Página 2, 1910. Fachada de mármol procedente del primer Banco Nacional. Restricción, préstamo del patrimonio de la ciudad. Todo estaba allí. Cada artículo, cada restricción. Y Julian lo estaba vendiendo todo, justo ahora. Cerré el libro. Tenía el arma. Ahora solo tenía que caminar hacia la guarida del león y dispararla. Fui a la puerta de la oficina. La abrí un poco. El pasillo estaba vacío. La subasta se estaba llevando a cabo en el piso principal del almacén, bajando por el pasillo y a través de las puertas dobles. Respiré hondo. Alisé mi camisa. Agarré el libro mayor con la mano derecha. Caminé por el pasillo. Podía escuchar la voz de Julian ahora. Le había quitado el micrófono al subastador. Señoras y señores, estaba bramando Julian. Tenemos un regalo especial a continuación. Lote 400, la colección de vidrieras de la antigua biblioteca. Comenzamos la puja a un precio muy agresivo. Abrí las puertas dobles hacia el piso del almacén. La luz fue cegadora por un segundo. El ruido era ensordecedor. Salí a la mezanina,
la pasarela de metal que daba a todo el piso del almacén. Estaba 20 pies por encima de ellos. Disculpen, grité. Mi voz no estaba amplificada, pero era fuerte. Había pasado 12 años gritando por encima de hojas de sierra. Se propagó. Las cabezas se giraron. 500 personas miraron hacia arriba. Julian miró hacia arriba. Entrecerró los ojos contra las luces. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. Se le cayó el vaso de hielo. «Seguridad», gritó Julian en el micrófono. «Seguridad. Atrápenlo. Ese hombre está invadiendo la propiedad». 2 hombres grandes uniformados comenzaron a correr hacia las escaleras. Sostuve el libro mayor azul en alto. «Esta subasta es un fraude», grité. La multitud murmuró. El subastador se congeló. «No lo escuchen», gritó Julian, su voz quebrándose. «Es un ex empleado descontento. Arréstenlo». «Este es el libro mayor del inventario maestro», grité, mi voz resonando en las vigas de acero. «Los artículos del lote 400 no pertenecen a Sterling & Woods. Son propiedad del fideicomiso del patrimonio de la ciudad. Si los compran, están comprando bienes robados». La sala se quedó en silencio. Los compradores se miraron. Los representantes del banco, 3 hombres de traje oscuro parados cerca del frente, se pusieron rígidos. «Está mintiendo», chilló Julian. «Quítenlo de la pasarela». Los guardias de seguridad subían a toda velocidad por las escaleras de metal. Podía sentir la vibración de sus botas. Tenía quizás 10 segundos antes de que me alcanzaran. Miré a los representantes del banco. Hice contacto visual con el banquero principal. «Revisen la procedencia», grité. «Pídanle los papeles de procedencia». «No los tiene». Lancé el libro. No fue un lanzamiento imprudente, fue calculado. Lancé el pesado libro de cuero azul por encima de la barandilla. Giró en el aire, pesado de verdad. Aterrizó con un golpe masivo justo a los pies del banquero principal. El banquero miró el libro. Miró a Julian. Me miró a mí. Luego se inclinó y lo recogió. Los guardias de seguridad me alcanzaron. Agarraron mis brazos inmovilizándolos a mi espalda. Me golpearon contra la barandilla. «Estás acabado, Jonah», gritó Julian desde el escenario con el rostro morado. «Sáquenlo. Llamen a la policía». Pero el banquero no me estaba mirando. Estaba abriendo el libro. Pasó una página. Miró la vidriera apilada en las tarimas. Miró el libro de nuevo. Lo cerró. Miró al subastador. «Detengan la venta», dijo el banquero. Su voz era tranquila, pero tenía un micrófono en la solapa. Retumbó por los altavoces. «¿Qué?», tartamudeó Julian. «Dije, detengan la venta», repitió el banquero. Caminó hacia el escenario, agarrando el libro mayor azul. «Necesitamos tener una conversación, señor Sterling, ahora mismo». Julian miró al banquero. Miró a la multitud que ahora sacaba sus teléfonos, grabando. Me miró a mí inmovilizado contra la barandilla muy por encima de él. Por primera vez, vi a Julian olvidarse de masticar su hielo. Se veía pequeño. El guardia de seguridad me torció el brazo. «Vamos, amigo. Vas a dar un paseo». «Eso está bien», dije, viendo el mundo de Julian desmoronarse. «Me encanta un buen paseo». Las esposas estaban apretadas. Eso fue lo primero que noté. No el dolor, sino la presión fría y específica del acero contra el hueso radial de mi muñeca. Los guardias de seguridad no me trataron con suavidad. Me arrastraron por las escaleras de metal, mis botas patinando en los escalones de placa de diamante. Me hicieron marchar junto a la multitud aturdida, junto a las tarimas de vidrieras, junto a las filas de pino hard pine que había pasado una década curando. No miré a la multitud, miré el suelo. Vi el aserrín. Vi las marcas de rozaduras de miles de botas. Julian seguía gritando desde el escenario. Su voz era estridente, quebrándose con un pánico que el micrófono solo amplificaba. Él robó ese libro. Es una falsificación.
Oficial, quiero que lo acusen de espionaje corporativo. Quiero que lo acusen de agresión. La policía había llegado. 2 oficiales con uniformes de lluvia esperaban al pie de las escaleras. Me tomaron bajo custodia de la seguridad privada. Uno de ellos, un policía más joven con una cara cansada, empujó mi cabeza hacia abajo mientras me guiaba a la parte trasera del coche patrulla estacionado justo cerca del muelle de carga. La puerta se cerró. El sonido fue definitivo. Tunk. Estaba solo en el asiento trasero. El divisor era de plástico duro, rayado y turbio. A través de la ventana, vi la escena desarrollarse como una película muda. Vi al banquero, el hombre de traje oscuro, parado en el centro del piso del almacén. No me estaba mirando a mí, estaba leyendo el libro mayor azul. Estaba pasando páginas lentamente, metódicamente. Otros 2 trajes miraban por encima de su hombro. Vi a Julian corriendo hacia ellos. Estaba agitando las manos. Agarró el brazo del banquero. Fue un error. El banquero no se inmutó. Solo miró la mano de Julian en su manga, luego miró a Julian. Dijo algo corto. Julian retrocedió como si hubiera sido abofeteado. El banquero sacó un teléfono de su bolsillo e hizo una llamada. No se fue para hacerlo. Se quedó allí mirando el inventario, haciendo la llamada que terminaría con todo. Luego el motor del coche patrulla arrancó. La vibración subió a través del asiento. Nos alejamos. Pasé las siguientes 6 horas en una celda de detención en la comisaría del condado. Era una pequeña habitación pintada de un color que se suponía que era calmante, pero parecía mostaza vieja. Había un banco de metal atornillado al suelo. Me senté en él. No entré en pánico. Por extraño que parezca, sentí una paz profunda y resonante. Había hecho lo que tenía que hacer. Había arrojado la verdad a la maquinaria. Lo que sea que me pasara ahora, cárcel, multas, antecedentes penales, valía la pena para detener el borrado de esa historia. Me concentré en la pared opuesta a mí. Los bloques de ceniza estaban pintados, pero podía ver las líneas de mortero debajo. Las conté, 12 filas, 8 bloques por fila, 96 bloques. Orden, estructura. A las 7 de la noche la pesada puerta zumbó y se abrió. Torne, gritó el sargento de escritorio. Estás libre para irte. Me levanté, mis rodillas rígidas. Libre. Los cargos fueron retirados, dijo sin levantar la vista de su papeleo. El demandante retiró su posición, y tu fianza fue pagada. ¿Por quién? Por mí. Miré más allá del sargento. De pie en el resplandor fluorescente del pasillo estaba Sara Ayobay. Todavía llevaba su chaleco de alta visibilidad, pero se veía inmaculada, como si fuera dueña de la estación de policía. Salimos a la noche. La lluvia había comenzado de nuevo, una llovizna suave y limpiadora. Eres un idiota, Jonah, dijo Sara mientras caminábamos hacia su coche, un robusto Land Rover estacionado en la acera. Lo sé, dije. No me des las gracias todavía, dijo. Mi abogado está actualmente en una pelea a gritos con el fiscal de distrito para asegurarse de que el cargo de allanamiento de morada permanezca enterrado, pero tenemos influencia. ¿Qué influencia? Entramos en el coche. Sara encendió la calefacción. Lanzó aire caliente contra mis manos frías. El banco, dijo. ¿El hombre al que le tiraste el libro? Ese era David Vance. Es el vicepresidente de riesgo comercial de First City Bank. Me llamó hace una hora. ¿Por qué te llamó? Porque tu nombre está por todo el libro mayor azul, dijo. Arthur llevaba notas meticulosas, inspeccionado por Jonah Thorne. Verificado por Jonah Thorne. Vance se dio cuenta de que eras la única persona que realmente sabía qué diablos era todo ese material. Se dio cuenta de que si te procesaba, estaría tirando la única guía de activos que tiene. Puso el coche en marcha. Sterling and Oates está en administración judicial, Jonah. A partir de las 4 de la tarde de hoy, el banco se apoderó del edificio. Se apoderaron del inventario. Se apoderaron de las cuentas. ¿Y Julian?, pregunté. Sara no respondió de inmediato. Se incorporó a la autopista.
Los limpiaparabrisas eran rítmicos y constantes. Julian está teniendo un día muy malo, dijo finalmente. Cuando Vance cotejó el libro mayor con la lista de la subasta, encontró 42 cargos de fraude electrónico. Vender activos restringidos a través de líneas estatales es un delito federal. El FBI llegó al almacén mientras te estaban fichando. Miré por la ventana a las farolas que pasaban. Sentí un peso levantarse de mi pecho. Un peso que no me había dado cuenta de que había estado cargando durante años. ¿Qué pasa con Arthur?, pregunté. Arthur está bien, dijo ella. Está en casa. Él es quien le dijo al banco dónde buscar las copias de seguridad digitales que Julian pensó que había borrado. La mente de Arthur es más aguda de lo que cualquiera le dio crédito. Ella me miró. Entonces estás desempleado. Tienes una demanda pendiente que probablemente sea discutible, pero aún así molesta. Y tienes una reputación como denunciante que arroja objetos pesados a los banqueros. Eso suena bastante bien, dije. Bien, dijo Sara. Entonces puedes empezar el lunes. ¿Empezar qué? El proyecto Ayovay, dijo. Todavía necesito pisos, Jonah. Y ahora el banco tiene un almacén lleno de ellos que no tienen idea de cómo vender. Van a necesitar un corredor para liquidar los activos legal y éticamente para pagar la deuda. Te sugerí a ti. La miré. ¿Quieres que compre el inventario de la compañía que me despidió? No, sonrió. Quiero que gestiones la venta. Estarás trabajando para el banco técnicamente. Te asegurarás de que los artículos restringidos vuelvan a los fideicomisos y los artículos vendibles vayan a los compradores que los respetan, como yo. Me recosté en el asiento. Vi la lluvia surcar el cristal. Llevó 3 meses desenredar el desastre. La demanda contra mí fue desestimada con perjuicio 3 días después. Es difícil para un demandante demandar por interferencia cuando el demandante está actualmente bajo acusación por hurto mayor y fraude. Regresé al edificio Sterling and Woods un martes por la mañana. El letrero de enfrente se había ido, removido por el banco. Las ventanas estaban cubiertas de papel. Ya no era un empleado, era un administrador de activos independiente contratado por First City Bank. Tenía las llaves. Abrí la puerta principal. El aire interior estaba rancio. Olía a abandono, pero debajo de eso, débilmente, todavía podía oler el cedro y el pino, el olor del trabajo. Caminé por las oficinas vacías. La oficina de Julian había sido desalojada por las autoridades. Su escritorio estaba desnudo, excepto por una mancha de café en la alfombrilla de cuero. La costosa silla ergonómica estaba volcada. La enderecé. No me senté en ella, no quería hacerlo. Fui al almacén. Ben estaba allí. El banco había acordado mantener al personal del almacén para ayudar con la catalogación. Cuando entré al piso, el sonido de las botas en el concreto se detuvo. Ben levantó la vista de un portapapeles. Sonrió. No dijo nada. Solo asintió, luego volvió a revisar una caja de bisagras. Los otros muchachos asintieron también. Un reconocimiento tranquilo. La jerarquía de respeto había sido restaurada. Pasé las siguientes 6 semanas organizando la liquidación. No fue una subasta, fue una curaduría. Llamé a los arquitectos y restauradores que había conocido durante 15 años. Les dije la verdad. La empresa se había ido, pero la madera estaba a salvo. Devolvimos la vidriera a la sociedad histórica. Devolvimos el mármol al fideicomiso de la ciudad y el resto, el roble blanco, el pino hard pine, los accesorios de latón. Lo vendimos a un valor de mercado justo. El fideicomiso Ayovay compró el piso. Sara obtuvo sus materiales. El banco obtuvo su dinero. Y Julian obtuvo sus consecuencias. No fui al juicio. No necesitaba verlo esposado. No necesitaba verlo llorar o poner excusas. Leí sobre ello en el periódico como todos los demás. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años en prisión federal por fraude y malversación. Resulta que la cláusula de hombre clave que yo había escrito en el contrato Ayovay, la que él rompió, se convirtió en una pieza central de la evidencia.
La fiscalía utilizó mi borrador para probar que Julian conocía el valor de las relaciones que estaba destruyendo y que sus acciones eran negligencia calculada. El documento que intentó destruir terminó siendo el rastro de papel que lo condenó. Pero el verdadero final de esta historia no se trata de salas de audiencias o sentencias de prisión. Se trata de una tarde específica de martes, el día que cerramos el almacén por última vez. El edificio había sido vendido a una empresa de logística. Lo iban a destripar, convertirlo en un centro de distribución para minoristas en línea. La historia estaba abandonando el edificio. Yo era el último allí. Hice un barrido final. Caminé por las pasarelas. Revisé el conducto de ventilación por última vez solo para asegurarme. Terminé en la pequeña oficina sin ventanas cerca de la sala de descanso. Mi antigua oficina. Estaba vacía. Mi escritorio todavía estaba allí, rayado y desgastado. Metí la mano en el bolsillo. Saqué mi piedra, la suave roca de río. La coloqué sobre el escritorio. Luego metí la mano en mi bolso. Saqué 3 bolígrafos. Los puse sobre el escritorio. Los empujé con mi dedo. Tac, tac, tac. Estaban perfectamente paralelos, a 1 pulgada de distancia. Me quedé allí por un minuto mirándolos. Pensé en el miedo que había sentido cuando Julian rasgó ese papel. Pensé en la ira, y me di cuenta de que la ira se había ido. Había sido reemplazada por algo más fuerte. Había perdido mi trabajo, sí. Había perdido la empresa que amaba. Pero había salvado las cosas que importaban. La madera iría a nuevos hogares. El latón brillaría en nuevas puertas. La historia sobreviviría. Ya no era el jefe de adquisiciones. Yo era solo Jonah. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Recogí los bolígrafos. Recogí la piedra. Salí de la oficina y apagué las luces. Afuera, un coche estaba esperando. No era un coche de policía. No era un sedán de abogado. Era un Mercedes convertible vintage de 1965, rojo cereza. La capota estaba bajada a pesar del frío en el aire. Arthur estaba en el asiento del pasajero. Parecía frágil, envuelto en un grueso abrigo de lana y una bufanda, pero estaba sonriendo. Él no estaba conduciendo. Sus temblores eran demasiado fuertes para eso. Sube, susurró Arthur. Subí al asiento del conductor. El cuero era suave y agrietado por la edad. Olía a cuero real, no a la cosa sintética de la oficina de Julian. ¿A dónde, presidente?, pregunté. Arthur miró hacia atrás al almacén vacío. Levantó una mano temblorosa y le dio un pequeño gesto de desaprobación. Hacia adelante, Jonah, dijo. Solo hacia adelante. Puse el coche en marcha. Salimos del estacionamiento, dejando atrás la cáscara vacía de Sterling and Oates. Condujimos hacia la ciudad, donde el andamio estaba cayendo en el proyecto Ayovay, revelando la hermosa obra de ladrillo restaurada debajo. No hablamos. No lo necesitábamos. Simplemente condujimos. 2 hombres que conocían el valor de las cosas que duran, escuchando el zumbido de un motor bien mantenido y el sonido del viento que pasaba junto a nosotros.